Buenas noches, bienvenidos a Especial Espirri. Ahora sí, ustedes vieron la primera parte, ustedes saben la controversia que causa el tema de la eutanasia y del suicidio asistido. Ya hablamos de cómo lo maneja la ley en Colombia, también vimos las opiniones tan opuestas, desde los que piensan que es un pecado mortal y un atentado hacia la vida, en especial basados en sus creencias religiosas, y de los que creen que respetando las creencias religiosas de los demás, estas decisiones se deben dejar al libre albedrío, o sea, que el paciente, que la persona que está sufriendo decida. En ese momento la eutanasia está despenalizada en Colombia, pero lo que no sabemos es qué decisión tomaron los dos protagonistas de nuestra historia, María y John, los dos víctimas del ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terminal degenerativa que no tiene misericordia con sus pacientes. Aquí comienza nuestra conclusión del especial de eutanasia. ¿Quién es el dueño de su vida? ¿El gobierno, la iglesia o usted? Nuestros protagonistas, John Quintero y María Moreno, son dos colombianos que padecen también de esta devastadora enfermedad. Hoy tomarán decisiones diferentes, decisiones que los llevarían a enfrentar a la muerte de una manera autónoma, individual, consciente y de acuerdo a su libre albedrío. Especial Espirri presenta Eutanasia. ¿A quién pertenece su vida? ¿A la iglesia, al gobierno o a usted? Segunda parte. Hace 5 años, la vida de John Quintero Muñoz dio un giro fatal. Sin motivo aparente, a los 28 años, con un cuerpo rebosante de vitalidad y salud, John empezó a perder la fuerza de sus músculos. Desarrolló una enfermedad que ataca a 1 de cada 100.000 personas, y capaz de sentir cada uno de los dolores y las llagas que produce la quietud extrema, pero apenas comunicado con el mundo por el movimiento de sus párpados. Pienso yo, ay Dios mío, ¿qué será pues lo que vamos a hacer? María Moreno ha luchado desde hace 3 años con el mismo mal que padece John. Aunque todavía puede comunicarse a través de su voz, y a diferencia de John, también goza de movimiento, María sabe perfectamente al estado al que finalmente llegará por culpa de la enfermedad. Dentro de uno mismo, saber de que va perdiendo la respiración, su voz poco a poco se va agotando. Rodrigo Castrillón Pontón tiene 32 años. Vive en Cali y también sufre de una grave enfermedad. Sin embargo, según opiniones médicas, no es una enfermedad terminal, y aunque Rodrigo también sufre y es complicado hacer este juicio, según la ciencia, los dolores que experimenta no son comparables con los que produce el ELA. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es una muerte digna, buscar una muerte tranquila, para no seguir viviendo los sufrimientos que se viven estando en el estado que yo estoy. La enfermedad que padece Rodrigo se llama neurofibromatosis tipo 2, una enfermedad poco común que afecta a 1 de cada 40.000 personas. Y básicamente lo que se ve con ellos es que es un tumor que está en ambos lados del cráneo a nivel de una estructura que llama la base del cráneo. El problema con estos tumores al ser bilaterales es que pueden comprimir tanto los nervios que controlan todas las funciones que pasan por la base del cráneo y además de eso comprimen el mismo tallo cerebral, que es donde digamos están todos los núcleos que controlan todas las partes del cuerpo, inclusive la respiración y los ritmos del corazón. Rodrigo tenía 2 tumores muy grandes en la base del cráneo. Fue operado inmediatamente, pero debido al compromiso de áreas vitales, los tumores no pudieron ser retirados del todo. Después de la cirugía quedé con deficiencia auditiva, hasta el punto de que ahora solamente escucho ruidos fuertes. Para moverme no tengo equilibrio. En la operación se afectó al nervio que controla el equilibrio. Cuando yo salí de la cirugía tenía la visión normal. Y ahora poco a poco la he ido perdiendo. Aunque es difícil medir el sufrimiento de las personas, si se tiene en cuenta lo que ha expresado la Corte Constitucional, en estos momentos, aunque Rodrigo quisiera practicarse la eutanasia, no podría, entre otras cosas porque su enfermedad no es terminal, por ejemplo. Sin embargo, él opina otra cosa
e insiste en que no siente que tenga una vida digna. De pronto puede ser meses, años, no sé. Pero lo que sí sé es que no va a ser una vida normal. Va a ser cada vez peor, porque el problema va aumentando, pero es progresivo. Los tumores siguen creciendo, siguen afectando otras partes, y las que ya están afectadas no tienen arreglo. Con las dificultades que plantea salir a la calle, y mientras su visión se lo permita, Rodrigo pasa sus días conectado a Internet. En mi vida en este momento es como un secuestrado. Te respetan la vida. Está vivo, te encerrado, que no puedes disfrutar de nada, no puedes tener nada. Tener casa en mono y vivir. La historia de Rodrigo, dura también, plantea una de las inquietudes que quedarían sobre la mesa si no se reglamenta la eutanasia. ¿Un paciente como él podría practicársela? La reglamentación diría definitivamente en cuáles casos sí se puede practicar y cuándo no, seguramente siguiendo los lineamientos que ya dejó la Corte Constitucional. Para muchas personas, este tipo de decisiones, que son leídas por un sector de la sociedad como pecado y por otros como derecho, debería dejarse la religión de lado para que primara en la discusión el libre albedrío de las personas. En este momento lo único que me ocurre es hacer una huelga de hambre o dejar de comer hasta que pierda los signos vitales y pierda la vida. Por el momento, Rodrigo sigue con su vida en Cali. Nosotros pensamos que seguramente para su enfermedad sí hay alternativas y que tal vez alguien podría motivarse a prestárselas. No pasa lo mismo con los casos de John y María. El avance de la esclerosis lateral amiotrófica es implacable. Hasta el día de hoy no existe ningún tratamiento o medicamento capaz de detenerla. Cada día la movilidad de María se hace más escasa, su voz cada vez más tenue. El pronóstico médico le dio 3 meses de vida. Han pasado 2 años desde que se cumplió esa fecha, días, minutos y horas que le ha ganado a la muerte. A veces es mejor no pensar en la enfermedad. José, su esposo, le prepara el desayuno. Es domingo. Sus hijas le ayudan a vestirse, le lavan los dientes y la maquillan. Cada fin de semana, esta familia tiene su momento más feliz. Un momento de aire, viento, sol, movimiento, vida. Desde muy chica me ha gustado en los aviones. Me fascina ir al aeropuerto a ver, volar, llegar, mirar cada partida. Porque en cada avión yo veo que se va al avión. Así me pasa. ¿No raya un poco con la soberbia el hecho de juzgar a alguien que vive un drama tan desolador, tan doloroso, si uno no está en la piel de esa persona? Por su parte, John, para quien es imposible salir de la casa, que no tiene ni siquiera una silla de ruedas, que sufre increíblemente aún más que María, la realidad no deja de azotarlo. Prácticamente cargado, sus amigos lo llevan a una diligencia que solo puede hacer en persona, aunque usted no lo crea. Y sin embargo, después de tanto sacrificio para llegar a reclamar la pensión de invalidez, a través de un oficio le notificaron que le había sido negada y que tenía que venir a retirar personalmente los 2.110.000 pesos que recibiría como indemnización. 2.110.000 pesos, que como si se tratara de un chiste cruel, resultaron ya reclamados por alguien. Ni John ni su familia han venido por esa plata. ¿Quién la reclamó? ¿Hay un error en el sistema? ¿Quién le colabora y aclara las cosas para personas como ellos? El mundo puede ser un lugar cínico y sin sentimientos,
Y ante una situación tan dramática, nunca faltarán los charlatanes, los embaucadores, los embusteros, los inescrupulosos, los falsos vendedores de esperanzas. A John lo vieron tantísimos médicos, pero el caso que más nos dejó marcado a nosotros es el caso de un doctor Jaramillo, que porque él le iba a hacer un trasplante de células madres. Es así como en 2 días tocaba conseguir 8 millones de pesos para hacer ese trasplante de células madres. Una parte de plata me la prestaron y otra parte de plata me la regalaron. Y le dimos la plata al doctor, dijo que a los 15 días John empezaba ya pues, que mejor dicho, y nunca se le vio nada. Luego dijo, tienen que darme 700.000 pesos más para hacerle una oxigenación cerebral, pero nunca se le vio ninguna mejoría, nunca. Mi hermana insistió. Mi hermana insistió porque pensó que era la oportunidad de decirle a mucha gente que está en una situación como la mía, que no se deje estafar como le pasó a ella, que el último fue un tal doctor Jaramillo, que le sacó 8 millones por una bolsa de sueras. Una de las discusiones más fuertes que dan los detractores de la eutanasia es que se puede dejar morir a alguien, mas no ayudarle a morir. Es bueno aclarar que la Iglesia no se opone a que cuando la persona es terminal y los médicos en su diagnóstico afirman que ya no hay nada que hacer con la persona, dejar morir en ese caso no es matar, eso no es eutanasia, y la Iglesia lo entiende y se pueden retirar ventiladores, se pueden retirar diálisis cuando la persona ya está terminal. Por otra parte, para los defensores de la eutanasia, dejar a alguien morir de hambre es mucho peor que ayudarle a morir. O sea, yo me pregunto qué puede haber de bueno, por ejemplo, en la muerte de Eliana Unglaro, que fue su propio padre quien consiguió al fin una determinación de un tribunal en Italia, que lo único que consiguió en ese entonces fue permitir que a ella dejaran de alimentarla y quedarse observando más o menos 15 días cómo esta paciente sin alimentación iba extinguiendo su vida. Entonces yo digo, ¿será que preferimos presenciar durante 15 días la extinción de la vida de un paciente por falta de alimentación? ¿O simplemente en 10 minutos aplicarle los medicamentos que de una manera terminan haciendo lo mismo que hace la eutanasia pasiva? Siempre que voy a practicar una eutanasia, uno de los principios para mí más importante es que yo pueda colocarme en los zapatos del paciente y entender de alguna manera como médico cuál es su necesidad de recurrir a la eutanasia. Yo siento que me voy de su mano con él para atravesar ese camino a la otra vida, pero tengo que sentir lo que ese paciente sienta para que yo pueda con tranquilidad acompañarlo en un acto que es de solidaridad con su deseo. En este momento, la eutanasia en Colombia está pendiente de ser regulada. Desde hace 15 años el tema está sobre la mesa.